Un elemento fundamental dentro de las presidencias históricas es hablar de los partidos políticos. Y uno de esos partidos políticos que debemos hablar es el nacimiento de la Unión Cívica Radical. Pero para llegar a eso debemos establecer un camino. Ese camino va a arrancar en 1885, cuando se desata en la Argentina un periodo inflacionario. Creo que todos conocemos la inflación. La inflación es el aumento de precios, no así de salarios. Eso lo que genera es que el peso, el valor del peso argentino, pierda competencia contra, en ese momento, el oro, que era la moneda de intercambio en el mercado europeo. Esa inflación se generaliza, lo que va a hacer es que no solo pierda poder frente en el comercio, sino también en los asalariados, esa gente que trabaja a cambio de un salario, y de los productores que van a recibir sus ingresos en peso. ¿A quién beneficia la inflación? Principalmente a todos los sectores vinculados al comercio exterior, a todas las personas vinculadas al comercio, y perjudica a los comercios privados, a los obreros y a los empleados. Así llegamos al año 1889, sin decir antes que en el año 1886 fue elegido como presidente Miguel Juárez Celman. Recuerden que pertenece a la misma línea de acción política que Roca, son gobiernos oligárquicos, eso quiere decir que se eligen por medio del fraude y pertenecen a la clase alta. Pero Juárez Celman, esa crisis que llega desde 1885 con la inflación, con el aumento de precios, se va a ver perjudicada por una crisis que primero estalla a nivel mundial en el año 1873 y en nuestro país va a llegar entre el año 85 y 90. Hay una caída en el poder de los créditos, el oro, que en vez de invertirse en Argentina va hacia el exterior. Todo esto lo que provoca es pánico. Ese pánico que va a responder los bancos internacionales con la falta de préstamo hacia la Argentina, estos bancos que van a cerrar en nuestro país, que va a ahondar la crisis. Lo que desencadena toda esa crisis que se va a generalizar es que hay un problema básicamente económico. En ese momento la oposición, que era un grupo de jóvenes al líder respondiendo a las órdenes de Bartolomé Mitre y de Leandro N. Alem, van a responder convocando a la población a reuniones públicas llamadas mitines. El primero de esos mitines va a lograr con el apoyo de 15.000 personas, se va a dar en el Jardín Florida en Buenos Aires, en donde se va a formar la Unión Cívica de la Juventud. Eso se produjo el 1 de septiembre de 1889. Meses después, el 13 de abril de 1890, se va a hacer otro mitin, pero esta vez en el Jardín Flores, el cual esa Unión Cívica de la Juventud se va a transformar en Unión Cívica, logrando el apoyo de 30.000 personas. ¿Cuál era el objetivo de esa Unión Cívica? Básicamente derrocar a Juárez Celman y al final de cuentas derrocar al propio PAN. Meses después, el PAN, el Partido Autonomista Nacional, también le saca su apoyo, claro, a Juárez Celman. Los dos coinciden en terminar con la corrupción administrativa y lograr el orden. Lo que pasa es que la Unión Cívica iba un poco más allá y pedía no solo la renuncia de Juárez Celman, sino también del propio PAN. Finalmente, se enfrentan militarmente. La Unión Cívica, que va a contar con el apoyo de un sector del ejército, y el gobierno, que va a contar con el apoyo de la policía, finalmente se enfrentan en lo que nosotros llamamos como la Revolución del Parque, que va a ser el 26 de julio de 1890, ganando el gobierno y perdiendo la Unión Cívica. Finalmente Juárez Celman renuncia y asume el vicepresidente Carlos Pellegrini, que va a tener que hacerse cargo de solucionar esta crisis, y la verdad es que le va a costar muchísimo tiempo. ¿Qué va a pasar con la Unión Cívica? Finalmente, en el año 1892, esa Unión Cívica se separa entre Unión Cívica Radical, que son los claramente opositores al gobierno, y la Unión Cívica Nacional, que está a favor del gobierno. Desde ese momento, la Unión Cívica Radical siempre se mostró opositora al gobierno y levanta como su bandera
el respeto a la Constitución y a las leyes democráticas.